Muchas gracias por conectarse a esta invitación que hoy realiza la Facultad de Educación, hoy jueves 27 de agosto, a este conversatorio, el lugar de las facultades formadoras de maestros y de las escuelas normales superiores en las propuestas de los sabios. Quien modera, la profesora Melisa Giraldo González, coordinadora del pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, profesora. Un saludo también muy especial del decano de la Facultad Wilson Bolívar Buriticá y también a nuestra jefe del Departamento de Pedagogía, profesora Viviana Escobar. Melisa, bueno, bienvenida, muchas gracias y este evento entonces es todo tuyo. Muchas gracias, Manuela. Bienvenidos y bienvenidas para los participantes, quienes van llegando. Dimos una esperita como para tenerlos y tenerlas aquí pues como con más acogida. Les damos la bienvenida a este espacio, agradecemos igualmente entonces a la Facultad de Educación por la organización, a la profe Viviana también por la gestión de este proceso y por supuesto a nuestros invitados de honor. Van a ver que tenemos unos profesores de gran conocimiento, de altas dignidades para dar esta discusión que queremos dar sobre la relación entre la propuesta de la misión de sabios para un Instituto Superior de Formación de Maestros y la trayectoria pues como de la formación de maestros y las facultades de educación y escuelas normales en el país. Nos acompañan entonces el decano Fabián Alonso Pérez Ramírez. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, candidato a doctor de Ciencias de la Educación y es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Oriente. Dentro de sus líneas de trabajo, el profesor Fabián tiene la formación de maestros, la formación de formadores, filosofía y pedagogía. También nos acompaña el profesor Carlos Arturo Soto. El profesor es doctor en investigación de la didáctica de las ciencias de la Universidad de Valencia, profesor titular de nuestra universidad, es el invitado de la casa. Y el profe Soto se ha desempeñado como decano de la Facultad de Educación durante 2 periodos, también fue presidente de ASCOFADA del capítulo Antioquia y también se ha desempeñado como integrante de CONACES de la Sala de Educación durante 2 periodos también. El profe dentro de sus líneas de trabajo tiene la educación en ciencias y matemáticas en contextos de museos, el aprendizaje de conceptos científicos y matemáticos, entre otros elementos. También nos acompaña el rector Juan Guillermo Pérez Rojas. El rector Juan Guillermo es formado en filosofía y en la maestría en desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana y se ha desempeñado como director del Centro de Innovación del Maestro MOVA. De hecho, una de las experiencias resaltadas como exitosas en el informe de la misión de sabios. Ha sido decano de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, presidente de ASCOFADA de capítulo Antioquia igualmente, director de la Facultad de Educación de la UPB, también se ha desempeñado como profesor titular de la UPB y en este momento es rector del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM. Estos son nuestros invitados el día de hoy. Les contamos que hemos decidido cambiar un poco la dinámica con relación a los otros conversatorios. Si de pronto algunos de los participantes nos acompañan hoy, han estado en otros de los eventos, han visto que iniciamos con una presentación de 20 minutos de cada invitado, en este caso, para abrir más el diálogo y para tocar los asuntos que consideramos son más puntillosos de esta conversación y que de pronto no necesariamente se han tocado en otros de los eventos, vamos a proceder por preguntas. Entonces tenemos 3 preguntas preparadas. De estas preguntas, cada uno de nuestros invitados va a hacer una intervención de 5 minutos máximo. Frente a cada pregunta vamos a tener entonces una ronda de 3 preguntas y posteriormente abrimos a preguntas del público. Para las preguntas del público, entonces pueden participar a través del mecanismo de preguntas y respuestas que encuentran ahí abajo en la pantalla de Zoom o también a través del chat. Yo me encargaré de ir, digamos, sistematizando las preguntas que nos vayan llegando para después hacérselas a nuestros invitados. Muy bien, entonces, así las cosas, creo que podemos entrar en materia. La primera pregunta, entonces, que tenemos, vamos a ir además rotando como el orden de las intervenciones. La primera pregunta es esta, y que es la pregunta que nos ha convocado durante esta serie de conversatorios, y es, ¿cuáles son las responsabilidades
que tienen las facultades de educación, pues en este lugar de los profes como exdecanos, como decano actualmente, ¿cuál es el lugar que ustedes creen que tienen las facultades de educación, la responsabilidad que tienen respecto de ese lugar secundario en el que los dejó la misión de sabios a las facultades? Porque la misión de sabios, ustedes creen que se propone un instituto superior y pone entonces en un lugar secundario a las facultades de educación. Vamos a iniciar con el decano, Fabián Pérez. Profesor Fabián, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Antes de dar algunas consideraciones frente a la pregunta, Melissa, que nos atañe, pues no podría dejar de expresar un saludo caluroso y afectuoso al profesor Carlos Arturo Soto, el maestro, al igual que a Juan Guillermo Pérez, que se han destacado por su amplio desarrollo y aportes en diferentes organismos, organizaciones e instituciones. Así como a ti, Melissa, por el liderazgo que llevas en esta coordinación, y muy especialmente a mi profesora Viviana Escobar, por la posibilidad que abre en esta discusión permanente sobre el problema de lo educativo, la formación de maestros y, creería yo, lo que entendemos por pedagogía. Bien, ¿qué entienden las facultades de educación? Perdón, ¿tienen las facultades de educación responsabilidad en ese lugar secundario en que las ha dejado la propuesta de la misión de sabios? A la pregunta que más o menos nos hacía Melissa. Yo quiero retomar un poco las palabras del profesor Reyes Mate en una conversación que con Alexander Incapié y Diego León Sorno se desarrollaba en la Universidad de San Buenaventura en medios virtuales. Reyes Mate planteaba que en clave de una filosofía de la educación, podríamos hacer un tratamiento positivo, a la manera de Durkheim, donde la educación son hechos dados, y un proceso de generación en generación que se transmite. No obstante, la perspectiva que aquí quisiéramos abordar es más en la línea de Reyes Mate, en donde podríamos darle un tratamiento negativo a la educación. Con esto quiero decir no su sola afirmatividad en los hechos, sino que lo educativo como un problema de aquellos valores no que se transmiten, sino que se descubren en su ausencia. Es así como nosotros, las facultades, los maestros y maestras, pues estamos llamados a aprender de esta experiencia de barbarie que acabamos de ver con el informe de la misión de sabios. Llamo experiencia de barbarie sobre todo por un rasgo distintivo que empieza a caracterizar a lo largo y ancho del documento, y es el olvido y el desconocimiento y la borradura al trabajo que han hecho durante más, quizá, de 80 años las facultades de ciencias de la educación y casi por 200 años las normales. Esto nos obliga a pensar, entonces, que hay un deber de la memoria. En palabras de Adorno sería ese nuevo o ese imperativo categórico, y es que no se trata solamente de que hayan obviado nombrar a las facultades, lo que se hicieron con las facultades y la Asociación de Ciencias de la Salud, en el foco de Ciencias de la Vida, porque pues no es solo pues un olvido o un dato cognitivo que se pasó, no, es que fue una borradora que terminó pasando a las institucionadoras de maestros de más de 80 o casi 200 años, pues se sacaron del informe con toda la la memoria que tienen en la formación de maestros, más todos los acumulados que hay allí. Este olvido pues da mucho que pensar, máxime cuando enfrentamos, me parece a mí en el documento, la tiranía del progreso. Es decir, ese olvido sobre las facultades y las escuelas normales es un tipo de violencia. Una violencia que responde a una borradura, a un desconocimiento, es decir, a un uso político de ese olvido. Pareciera que en muchas otras misiones de sabios, pues les dotáramos a ellos de cierto carácter divino. Pero más allá del debate sobre nuestra responsabilidad en ese lugar secundario, yo diría con Marc Augé,
incluso es un no lugar, de no encuentro, de no relacionamiento, incluso ahistórico de borradura, en donde dicha negación determinada que amerita una negación de la negación para afirmar nuestras responsabilidades con no solo lo que hemos hecho como facultades, sino con aquello que hemos dejado de hacer. También hemos callado nosotros en muchas ocasiones. Hemos silenciado a otros. Cuando nosotros somos silenciados, ¿quién habla? Pero también cuando nosotros hablamos, ¿quiénes callan? Yo dejaría esos rasgos iniciales de la pregunta. Muchas gracias, profesor Fabián. Nos deja muchas cosas como para, ojalá, poder discutir ahorita más adelante. Profesor Soto, le damos la palabra a ustedes para abordar esta pregunta. Bueno, lo primero es saludar a todos los participantes, las personas que están aquí conectadas en este momento. Agradecer, por supuesto, a la profesora Viviana Escobar, la jefa del departamento, por organizar este ciclo de conversatorios. Me parece muy acertada la propuesta y sobre todo dialogar a diferentes niveles, estudiantes, directores de doctorado, decanos, decanos. Y creo que este es el tono en el cual nosotros como facultades deberíamos de avanzar en una propuesta constructiva y sobre todo pues propositiva. También pues agradezco a la profesora Melissa por la coordinación y a los colegas del panel que aspiro que podamos tener hoy una muy buena interlocución. En relación con esto, mi punto de vista y un poco por la experiencia que he tenido como profesor de varias universidades y es decano en diferentes momentos, encuentro que existe una especie de conflicto entre las facultades de educación y las instituciones que las acogen. Si miramos a lo largo del país, no existe un modelo único de facultad, ni las diferentes universidades acogen a las facultades de la misma manera. Tuve el caso de ser profesor de la Universidad de Nariño hacia finales de la década de los 80 del siglo pasado, en un instante en donde la universidad tomó la decisión de acabar su facultad de educación y a partir de ella crear dos nuevas facultades, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Sociales. En alguna forma eso también se replicó en la Universidad de Antioquia hacia la década de los 90, cuando la Universidad de Antioquia decidió usar los departamentos que conformaban la Facultad de Ciencias de la Educación para de ahí crear las facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, institutos que hoy, si bien es cierto, se desprenden de la facultad, son unidades que siguen formando profesores. De por sí que la mitad de los programas de la Universidad de Antioquia no están gravitando en la Facultad de Educación actual. Pero este tema de pensar de que la formación de los profesores es un tema que tiene que ver con denominaciones, no es un asunto de ahora, en cierta forma. Si miramos un poco el recorrido histórico, a comienzos del siglo pasado, hacia 1927, la Asamblea Departamental de Antioquia creó la Escuela de Ciencias de la Educación adscrita a la Universidad de Antioquia, escuela que duró 2 o 3 años y que se cerró, entre otras cosas, por un cuestionamiento interno de la universidad hacia la facultad y hacia darle estatus universitario a la formación de profesores. En el recorrido histórico de la Universidad de Antioquia se cuenta también el intento de crear el Instituto de Pedagogía hacia mediados de los 30 y finalmente hacia los años 50 es que se crea la actual facultad, pero con la denominación de Facultad de Ciencias de la Educación, y hacia los 60 con la emergencia de los estudios generales, considera la universidad que al salir los departamentos de química, de física, de matemáticas, de filosofía, de la Facultad de Ciencias de la Educación, el término de ciencias sobraría en la denominación. De ahí que nuestra facultad se denomina Facultad de Educación, atendiendo a esa discusión interna que tuvo la universidad en ese momento. Ahora,
realmente quienes han venido tomando decisiones en torno al tema de educación no han sido propiamente los educadores. Si miramos un poco la conformación de las tres últimas misiones, ¿cierto? Me refiero a la misión del profesor que dirigió el profesor Gabriel Misas hacia mediados de los 80, la segunda misión que coordinó el profesor Carlos Vasco, que tal vez es la misión en donde sí hemos tenido alguna relación con una persona que es reconocida en el campo de la educación, y la actual, por supuesto, pues lo que vemos es que en el contexto del dinamiento de las políticas y el diagnóstico y el diseño de las estrategias, pues no ha estado en las instituciones educadoras, en las facultades liderando esto. Entonces, desde mi punto de vista, el tema se debería abordar también en una perspectiva en que nos requeriríamos de un replanteamiento o un nuevo posicionamiento de las instituciones formadoras y asumir el liderazgo en torno a esto. Yo dejaría ahí esta intervención y con una posibilidad en la siguiente pregunta de poder ampliar otros puntos de vista. Gracias, profesor Carlos. Profesor Juan Guillermo, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Melissa, y por supuesto un saludo a todos los que nos están acompañando en esta conversación amena sobre el lugar de las facultades de educación y de las escuelas normales en la misión de los sabios. Un agradecimiento, por supuesto, a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que nos ha invitado a participar en esta conversación y que está abriendo estos espacios importantes de reflexión y de debate académico en tiempos pandémicos, y que permite pues que nos podamos encontrar y conversar sobre lo que nos interesa, sobre lo que somos, sobre lo que hacemos fundamentalmente como educadores. Saludo también pues a quienes me acompañan como interlocutores en esta conversación, al profesor Carlos Soto, al decano Fabio Pérez. Para ellos también un saludo muy especial. Yo lo primero que quisiera mencionar es que no es extraño que en Colombia haya una discusión de esta naturaleza sobre la educación y sobre la formación de los maestros. Esto ha sido un tema constante, no solo en medios pues como especializados, quisiera decir, ¿cierto? No solamente es un tema para expertos, para iniciados, sino que es un tema que se debate incluso públicamente, porque todo el mundo cree tener derecho también a opinar de la educación y a opinar sobre el maestro, pues por el solo hecho de haber pasado por el sistema mismo de educación. Yo creo que desde la Constitución Política de 1991, Colombia ha diseñado y ha implementado una serie de estrategias que han marcado algunas veces en políticas públicas que tienen como propósito mejorar la calidad de la educación y reducir las brechas. Recordemos que este es un elemento también que se convierte en el propósito central de una propuesta que hacen los sabios hoy para reestructurar el Sistema Nacional de Formación de Formadores. El mismo dice textualmente: mejorar la calidad educativa y reducir las brechas de equidad. Y ese es un asunto que ha marcado una constante a lo largo del tiempo en Colombia. Y dentro de ese mismo propósito, pues siempre la formación de docentes y la calidad de las prácticas docentes en la educación ha sido pues la estrategia para lograrlo. Aplicando de pronto fórmulas que en otros sistemas educativos internacionales se aplican, diciendo que la calidad de la educación depende siempre de la calidad de la formación de sus docentes y de la calidad de sus prácticas, ¿sí? Por eso es que las entidades formadoras de maestros, como las escuelas normales y como las facultades de educación, han estado siempre en el ojo del huracán y son blanco precisamente de transformaciones, de propuestas, pero también de críticas, ¿sí? Y así lo menciona el profesor Soto, pues, anteriormente. Yo creería
puntualmente que no, que las facultades no tienen necesariamente una responsabilidad sobre esto, ¿cierto? Además, creo pues tampoco que es cuestión de asignarle responsabilidades a la propuesta que hoy están haciendo los sabios. Yo diría que en ese sentido los únicos responsables son quienes hacen la propuesta y en este caso los sabios. Estamos hablando de hombres de ciencia, de conocimiento, de autoridad, pues, para investigar ciertas áreas, ciertos tópicos, para pensar en el futuro del país y para trazar una hoja de ruta. Eso fue lo que les pidieron y eso fue lo que ellos están entregando, pues, a toda la sociedad colombiana en este momento. Entonces, la responsabilidad de la propuesta les corresponde a ellos. Pero reitero en lo que el profesor Soto mencionaba hace un momento, y es que la mayoría de las veces pensar un sistema de formación de maestros en Colombia no ha sido el objeto o no ha sido el trabajo de las mismas facultades. Muchas veces la formación se ha pensado por fuera de las entidades formadoras, sino que se ha constituido más bien en un lugar de ciertos expertos, ¿sí?, que se convocan para ese fin y eventualmente se piden algunas socializaciones o algunas apreciaciones a las facultades de educación que no necesariamente pues siempre son tenidas en cuenta. Decir, opinar, ¿cierto?, aportar a la construcción de un sistema educativo y de un sistema de formación de maestros, digamos que no siempre significa estar allí en la propuesta misma, y eso es lo que ha pasado la mayoría de las veces con las facultades de educación, con las escuelas normales, con los centros e institutos y todas aquellas entidades pues que participan de la formación, ¿sí? En Colombia los cambios han sido vertiginosos, los cambios en educación. Digamos que en el tema de la formación de los maestros, no se ha terminado de evaluar una propuesta cuando ya están apareciendo otras nuevas. Y los que hemos pasado por las facultades de educación, pues no solamente hacemos la crítica, sino que nos damos cuenta que casi que no se termina de formar una cohorte con unos lineamientos específicos cuando ya llega otra propuesta de parte del Estado colombiano, del Ministerio de Educación, para formar entonces con otros lineamientos. Y esto me parece a mí que le hace un daño enorme, enorme al país, ¿sí? La calidad de la educación, pues no se puede pensar solamente en términos de la formación de los docentes, sino que implica pensar en el todo complejo que es lo educativo y dentro de ello también la formación de los docentes. Y es ahí donde deberíamos estar las facultades y las escuelas normales. Sin embargo, yo sí quisiera también hacer un reconocimiento, y es que las entidades formadoras de maestros han tenido una gran capacidad para el discurso, pero tal vez una poca o una mermada capacidad para la acción, ¿cierto? Menos pues para una acción colectiva o para una acción de carácter político, ¿sí? Y las facultades en ese sentido deben hacerse mucho más visibles, deben mostrar el impacto de lo que hoy están haciendo e incidir decididamente en ciertos espacios de construcción de políticas públicas para la educación y para la misma formación, ¿sí? Creo que el discurso, que el diálogo que permanentemente se genera entre las facultades de educación y entre aquellos que estamos involucrados en la formación de maestros debería también tomar una ruta de acción política. Y esa es pues mi lección respecto a este asunto. Profe Juan Guillermo, creo que con ese cierre que usted hace de su intervención nos da el puente perfecto para la segunda pregunta que habíamos planteado, y es: ¿cuál creen ustedes, también desde su trayectoria como decanos, exdecanos y todos profesores de universidades, y teniendo como centro también de la reflexión la formación de maestros, cuál creen ustedes que es la postura que deben tomar las facultades frente a la propuesta que finalmente se esboza con la misión de sabios? El profesor Juan Guillermo nos decía, no es responsabilidad de las facultades esa propuesta que hace la misión, pero ¿cuál entonces debería ser la postura de las facultades frente a esa propuesta? Empecemos con el profe Carlos. Sí, yo pienso que el profesor Juan Guillermo nos da la apertura, concuerdo con Melissa en el sentido de que el horizonte, yo creo que el horizonte las facultades comenzaron a construirlo en la década de los 90, cuando decidieron conformar ASCOFAL.
esa Asociación Colombiana de Facultades de Educación, que digamos que fue también asumir prácticas de otros campos profesionales, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, por mencionar algo, ASQUIMCO, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Química, y ha logrado incidir en política pública hasta el nivel que la profesión de químico en Colombia requieren de la tarjeta profesional de químico. Incluso hay anécdotas en donde licenciados en química han participado en convocatorias donde participan químicos puros, ganan los licenciados en química, pero la ley les da el trabajo a los químicos puros. Digamos que es un tema que está ahí y cada sector, los médicos, los ingenieros han venido en alguna forma incidiendo en política pública, y yo pensaría que Ascofade, que inició con esa idea, y que en algún momento tuvo una presencia, lamentablemente, pues tengo un poco la percepción de que Ascofade está un poco desdibujada en el contexto nacional y no tiene actualmente esa injerencia que se ve, por ejemplo, en las últimas decisiones de los últimos años. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que obligó a todas las licenciaturas a obtener la acreditación de alta calidad. Una noticia que uno diría, pues es buena porque asegura la calidad, pero también desconoce y es mala porque finalmente también no todas las instituciones estaban preparadas para asumir este proceso. A continuación de esa política pública se dio toda la reforma de los estándares de calidad y el procedimiento para obtener y renovar los registros calificados, que prácticamente puso al ministerio y a su grupo de asesores dando la línea sobre las facultades de educación. Yo pienso que es hora de que las facultades establezcan su propia agenda, que piensen sobre cuál es el ideal de la educación y la formación de los maestros y articulen ese ideal a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que pueda articular esa capacidad. Es que estamos hablando de más de 100 facultades, escuelas e institutos agremiadas en Ascofade, con presencia nacional, la articulación de Ascofade por capítulos, unido a eso no solamente los programas de pregrado, sino que ya muchas universidades ya cuentan con programas de doctorado, con grupos de investigación de buena calidad. Eso haría pensar de que el sector de la educación en este momento tendría la posibilidad de establecer un diálogo directo con las instancias del gobierno, ¿cierto? Y recobrar en alguna forma lo que hace 10 o 15 años la Asociación Colombiana de Facultades de Educación tenía, ¿cierto? Yo creo que hay experiencias y es importante conocer la historia para no volver a cometer los errores, porque si bien es cierto, en algún momento Ascofade tuvo la posibilidad de diseñar los estándares, los lineamientos, en fin, la experiencia que nos dejó la historia es que el ministerio de alguna forma nos sedujo contratando a las facultades para que elaboraran esta política pública y después le quitó la capacidad de crítica a la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Entonces, yo diría, un poco para resumir mi intervención, de que creo que la posición de esperar a que las diferentes misiones o los diferentes gobiernos traten o hagan el lineamiento de la política pública es una muy mala consejera. Creo que las facultades tienen la capacidad y la obligación por avanzar y por proponerle al Estado colombiano y hacer parte de estas discusiones en el Congreso de la República, en la gestión ante los políticos, sin tomar posiciones partidistas, por supuesto, ¿cierto? Y movilizar la agenda de las ciudades, aliarse con nuevos actores que están ahí. Esos actores no los podemos desconocer, son actores muy importantes, por ejemplo, en el contexto de empresarios por la educación. Aquí en Antioquia
hablamos del sector que lidera por Antioquia, ¿cierto? Que es muy importante también hacer presencia en esos contextos y asumir ese liderazgo, que creo que es el que finalmente nos va a colocar en mayoría de edad para asumir este tipo de situaciones por las que estamos periódicamente pasando. Dejaría aquí. Gracias. Gracias, profe. Creo que además hay un tema que debemos dejar para, si no para las preguntas, para una discusión posterior, y es, yo creo que todos han presentado también unos asuntos como de raigambre histórica aquí, la misma historia de las facultades de educación con relación a estas agendas del ministerio. En este caso estamos hablando de la misión, pero que no distan de unos procesos de regulación de la formación de maestros probablemente externos a las facultades. Profe Juan Guillermo, podemos dar la palabra a su intervención con relación a esta pregunta que hacíamos: ¿cuál debe ser la postura de las facultades con relación a la propuesta de la misión? Gracias, Melissa. Sí, yo concuerdo mucho con el punto que está tratando el profesor Carlos Soto. A mí me parece que esta situación que significa una propuesta de reestructurar el Sistema Nacional de Formación de Educadores, y como estrategia dentro de esa reestructuración, la creación del Instituto Superior y de los centros subregionales de innovación, pone en el centro, en el foco, lo que las escuelas normales superiores y las facultades están haciendo. No para decir que estén haciendo algo mal, de ninguna manera, ¿sí? Aunque esto puede entenderse, y así se ha debatido en estos espacios que ha abierto la Facultad de Educación, como una crítica directa a las facultades y a las escuelas normales, eso no quiere decir pues que necesariamente lo estén haciendo mal, ¿cierto? Hay cosas muy buenas que se hacen desde las facultades y desde las normales que sin duda tenemos que rescatar. Pero esto también despierta al mismo tiempo el interés, ¿sí?, por la participación de las mismas entidades formadoras de maestros, ¿sí?, en lo que en este momento se está proponiendo hacer con ellas o sin ellas, ¿sí?, o incluso a pesar de las mismas entidades formadoras de maestros, porque en muchos casos también se ha dicho que no han sido tenidas en la cuenta a la hora de estructurar esta propuesta que nos están presentando los sabios. Por eso a mí me parece, sí, igual que el profesor Soto, que en este sentido el trabajo colaborativo es fundamental. Pero no solamente entre las facultades, ¿sí?, sino entre las facultades con las escuelas normales, entre las facultades con el Ministerio de Educación Nacional y quienes son tomadores de decisiones de política pública, con los mismos gremios de educadores. Yo creo que allí lo que hay que hacer no es solamente un trabajo que dependa de Ascofade, pero creo que Ascofade lo tiene que liderar, ¿sí?, sino que depende de otros actores. Entonces, yo invitaría en ese sentido a que podamos construir una especie de comunidad del pensar y comunidad del actuar. Repito, a mí me parece que hemos pensado muchas cosas y lo tenemos muy bien estructurado, incluso hemos llegado a muchos consensos, pero aún no hemos desplegado toda la capacidad, como decía Hannah Arendt, de discurso y de acción, ¿cierto? Y en este sentido, la propuesta que se está haciendo hay que llenarla de sentido, hay que llenarla de significación, ¿cierto? La propuesta del Instituto Superior, la propuesta de las redes subregionales y demás. ¿Y quiénes están llamados a dotar de sentido y de significación e incluso de operación esas propuestas? Pues los actores que pertenecen a la educación. Entonces, la articulación entre esos actores me parece que es indispensable para poder dinamizar el funcionamiento de las propuestas, darles contenido a ellas mismas y que se busquen las relaciones entre esos elementos que hoy se están proponiendo y que la componen. Yo no sabría decir exactamente si el gobierno nacional esté dispuesto a ejecutar la propuesta de los sabios tal como ellos la han presentado. Yo creo que, más bien, si hay una intención de dinamizarla, tienen que ser las mismas facultades las que entren en este momento a hacer ese diálogo, a buscar la articulación de las normas, de las políticas, de las experiencias significativas que hoy tienen las entidades de formación de maestros, y que revisemos todos esos procesos para ver dónde podemos llegar a acuerdos. Mi invitación entonces es a que
nos articulemos, a que tomemos acción en este sentido de las propuestas y las llenemos de contenido y podamos hacer una articulación de verdad para crear lo que durante tantos años, ¿sí?, hemos soñado en Colombia, que es crear un sistema de formación de educadores que realmente nos funcione a todos. Gracias, profe Juan Guillermo. Creo que también nos deja ahí unos temas importantes con relación a la articulación, el trabajo colaborativo y las relaciones con otras organizaciones y gremios. Profe Fabián, le damos la palabra. Bien. Pues preguntarnos por la postura de las facultades, pues yo creo que tiene serios problemas. Entre ellos yo plantearía como 3 grandes problemas que aparecen cuando se nos pide tomar una postura. El primero es que creo yo que aparece como un ejercicio de naturalización en nosotros, los que integramos las facultades de educación o de ciencias de la educación o las instituciones formadoras de maestros, de ciertos procesos, de ciertas regulaciones jurídicas, de ciertos protocolos, de ciertas formas de administrar lo educativo. Y creo que muchas veces, como lo diría Kant, en ¿Qué es la ilustración?, hemos sido más obedientes que capaces de hacer uso de la razón pública y privada de la que los maestros, los intelectuales de la educación o los que investigamos en educación, pues podríamos tomar posiciones. Entonces, creo yo que el primer problema para asumir posturas es un ejercicio, una estrategia política de desnaturalización de nuestras propias actuaciones al interior de las facultades, al interior de la formación de maestros, y es lo que entendemos nosotros, claro, derivado de este problema, lo que es lo pedagógico y lo que es la formación de maestros. Creo que ese es el primer problema. Además, bien lo decía Carlos Soto, ese relacionamiento entre las facultades, bien lo decía Juan Guillermo, no solo entre las facultades, sino a nivel de otras organizaciones del Estado o no públicas que tengan que ver con lo educativo, pero en el centro de esas fuerzas centrífugas hay una suerte de fuerza centrípeta que es todavía, digamos, que habría que atender primero, y es cómo configuramos nosotros nuestras facultades y nuestros cuerpos colegiados. Kant, en el conflicto de las facultades, allí, aunque hay una forma fabril de organización de la universidad en forma de facultades, Kant empieza a criticar y empieza a identificar que la universidad, que se funda a través de facultades, pues es una comunidad académica con cierta autonomía. Entonces la pregunta que aquí hay que hacer es, ¿qué tipo de ejercicios académicos estamos haciendo en las facultades antes de ir a relacionarnos con otras y antes de hacer esos englobes nacionales o internacionales? ¿Qué tipo de comunidades estamos constituyendo? ¿Qué cuerpos colegiados? ¿Qué discusiones damos? ¿Qué entendemos por lo pedagógico? ¿Qué entendemos por la educación? Y dos, como ya lo han mostrado también por la experiencia de vida que han tenido Carlos y Juan Guillermo, pues en este asunto de la historia de las facultades, de la educación en Colombia, la formación de maestros, tendríamos que instruirnos en nuestra memoria, instruir en la memoria de la educación en nuestro país, de las facultades, etcétera, para liberarnos, como diría Benjamin, de la fascinación, de la apuesta de futuro y de progreso que se huele durante todo el documento de los sabios. Allí hay una idea de progreso, de avance, incluso una cosa tenaz, que es eso de aprendizajes instantáneos. Cada época tiene su tiempo. El tiempo es un tipo de biorritmo de las sociedades. Nuestra sociedad es instantánea, la que nos tocó, la que heredamos y quizá la que estamos siguiendo perpetuando. Es la instantánea, claro. No es tan loco pensar que estén
desde ciertos lugares políticos pensando el aprendizaje instantáneo, no meditado, no pensado, donde el conocimiento ancestral o comunitario o cultural se vuelva industria creativa, porque no hay freno para pensar de verdad el problema educativo y de la formación. Profe Brian, muchas gracias. Creo que hay muchos elementos que usted resalta que nos va a convenir mencionar. Al final, a propósito de lo que planteaba al principio del borramiento de las facultades, de las escuelas normales superiores, pero también como de esa promesa de progreso que nos postula, hay algo importante ahí que relacionar, y creo que se va a relacionar también con unas preguntas que ya nos están haciendo del público, pero bueno, pasemos entonces, si les parece, a la tercera pregunta para que podamos finalmente dar paso a las preguntas que nos está haciendo el auditorio. Para eso quisiera hacer como un poco una introducción que siento que ustedes ya nos han dado pistas a la manera de miguitas de pan en las diferentes intervenciones, ¿cierto? Y es, quiero preguntarles por las implicaciones que ustedes creen que esto en último término genera en la propuesta de formación de maestros. Hay varios asuntos que ya ustedes han postulado, un asunto de cómo a nivel político la formación de maestros pareciera que se define más por otra serie de instituciones distintas a las facultades de educación, a las escuelas normales, a los gremios, incluso siguiendo pues como la línea de las articulaciones que nos planteaba el profe Juan Guillermo. A mí me parece particularmente curioso dos cosas. Primero, y es lo reciente que son otras normas sobre la formación de maestros. Entonces, en el 2013 sale un Sistema Nacional de Formación de Maestros que creo que podemos decir sin ruborizarnos que no es un sistema, no es posible predicar que entre los niveles que plantea el sistema haya articulación. Entonces, hablar de un sistema de formación de maestros entre la formación inicial, la formación continuada y la formación avanzada, no es posible establecer que haya tal cosa, que haya una sistematicidad entre sus niveles. Entonces, en el 2013 tenemos eso, posteriormente tenemos la regulación a las licenciaturas, y adicional a ello, que es el segundo punto entonces que quisiera como destacar para que también lo tengamos ahí en cuenta para la discusión, y es que vemos con énfasis, con ahínco, una regulación de la formación de maestros, pero tenemos un sistema de vinculación de maestros que en todo caso hace que haya otros profesores que no formamos nosotros, que no salen de la formación de las facultades, que son profesores. Entonces, digamos, ¿qué dice también eso, esa tensión? Tenemos entonces una regulación profusa de la formación de maestros, pero al mismo tiempo tenemos un decreto, el 1278, que permite que profesionales distintos a los maestros se vinculen como maestros. Entonces, siento que esos dos elementos también tendríamos que considerarlos, porque esto no es un elemento que se toca en la misión, ¿cierto? La misión vuelve y habla de cualificar a los maestros, pero los maestros no son solo los que salen de las instituciones formadoras de maestros. Y tenemos entonces 2013, un sistema, una postulación de un sistema, reitero. Tenemos después, posteriormente, entonces 2014, 2015, regulación de las licenciaturas, estas acreditaciones de alta calidad, incluso desaparición de programas de licenciaturas porque no pasan esos filtros. Entonces, yo quisiera que, teniendo en cuenta que la misión de Sabios 2019 vuelve y nos hace otra propuesta con relación a la formación de maestros, ¿qué creen ustedes que nos deja esto con relación a la formación de maestros? ¿Qué implicaciones tiene? Empecemos con el profe Juan Guillermo. Melissa, yo le voy a sumar a lo que estás mencionando, que me parece muy importante, otro elemento que aparece dentro del mismo texto Colombia hacia una sociedad del conocimiento, y es que los mismos sabios están mencionando que para poder hacer la reestructuración, o mejor, reestructurar el sistema de formación de los maestros, tiene también unas condiciones, unas exigencias. Y las exigencias las menciona de la siguiente forma: recuperar la confianza de los docentes, dignificar su trabajo, potenciar el estatus social de los maestros y recobrar el espíritu de aprendizaje en sus procesos. Si ustedes lo analizan bien, estos son los mismos propósitos que motivaron la misión de la década de los 90, ¿sí?
De hecho, han sido los propósitos que han animado a muchos de los movimientos pedagógicos y aún de los movimientos gremiales que se han dado en Colombia en las últimas décadas. Entonces, lo que uno piensa a partir de eso es, bueno, ¿y entonces qué nos ha pasado? ¿Por qué no hemos podido salir de esta coyuntura? ¿Cierto? Si eso es lo que estamos buscando ya desde hace más de 2 décadas, ¿y cuál sería la estrategia más adecuada? Yo ahí tendría que acudir, digamos, a las preguntas básicas, que no son preguntas mínimas, por supuesto, sino que quienes estamos en educación pensamos en ello de manera permanente, y es, en primer lugar, bueno, ¿y qué tipo de persona, de ciudadano es el que queremos formar en Colombia? En segundo lugar, ¿qué sistema educativo queremos o necesitamos para poder lograr la formación de ese ciudadano? Y en tercer lugar, bueno, ¿qué tipo de maestro para ese sistema educativo y para cuál sociedad? ¿Sí? Me parece que son preguntas fundamentales. Y ya llegados a este punto, pues no puedo dejar de referirme a las condiciones actuales que estamos viviendo, a las condiciones de pandemia, que han terminado también por cuestionar la vida entera, ¿cierto? Que han cuestionado todo el sistema educativo de manera particular, en tanto que esta pandemia ha socavado de alguna manera las condiciones normativas, las condiciones pedagógicas, las condiciones tecnológicas, ¿sí? No solamente del asunto de la mediación, sino de lo que se ejerce a través de la mediación, es decir, de las interacciones y demás, y en últimas de toda la organización escolar, ¿sí? Como se ha dicho ya un poco a modo cliché, pues nos hemos tenido que repensar, reinventar, ¿sí? En estos tiempos de pandemia. Seguramente hoy todos estamos pensando en esas transformaciones, transformaciones que tienen que ver en las relaciones con los otros, transformaciones de nuestras prácticas educativas y pedagógicas, que por supuesto a través de la mediación tecnológica o en otros entornos, ¿sí? Se convierten en experiencias de aprendizaje muy distintas, transformaciones de los mismos medios, de las mediaciones, en fin, solo este elemento, tremendo elemento, una pandemia, nos lleva a pensar, por ejemplo, o me lleva a pensar a mí si la propuesta de los sabios sigue siendo igual de vigente, ¿sí? Si es la realmente adecuada para lograr las transformaciones que en este momento necesita nuestro sistema educativo y el sistema de formación de los docentes. Pero en el fondo, yo creo que hay 3 implicaciones importantes de todo esto que deben estar en acción permanente para el sistema de formación. La primera tiene que ver con poner en examen la condición ética, política y estética del maestro. Creo que nos corresponde a todos, porque ya lo hemos dicho que no es solamente un asunto de las facultades y de las escuelas normales, sino de todos los que trabajamos en el sistema, nos corresponde pensar en el sujeto maestro de Colombia, en estas condiciones y en las condiciones futuras, que por supuesto son inciertas, y darle a ese sujeto maestro una condición ética, política y estética. En segundo lugar, nos corresponde plantear rutas conjuntas de investigación sobre la formación de los maestros, que puede que ese sea el primer objeto del llamado Instituto Superior de Investigación en Educación, ¿cierto? Pero esas investigaciones deben darnos como resultado propuestas de política pública de formación de maestros del orden nacional y del orden territorial también. Y en tercer lugar, creo que nos corresponde pensarnos como sistema educativo. Revisar lo que no está funcionando bien, ¿sí? Para poderlo corregir, mejorar. Y por supuesto, valorarnos como maestros, como facultades, como escuelas normales, en los grandes aportes que también le hemos hecho al país y tomar de esos aportes para poder hacer la revisión del sistema y poderlo mejorar en lo que corresponda o adaptar a las condiciones que estamos viviendo. Eso por ahora, Melissa. Gracias, profe. Profesor Fabián, podemos continuar con tu intervención frente a esta pregunta. ¿Qué crees que afecta la formación de maestros, todo este contexto y particularmente la propuesta de la misión? Bien, yo lo enunciaría a la manera de lo que
pues Juan David Piñeres en su libro Lo humano como ideal regulativo, al final, en sus conclusiones, él habla de la importancia de actualizar la crítica cultural y la crítica pedagógica. No obstante, que a mí me parece que parte de las implicaciones que genera el informe y la lectura que estoy haciendo del mismo es la desaparición de la crítica cultural y de la crítica pedagógica. ¿En qué sentido? Pues tiene varias afirmaciones el documento, entre ellas afirma la vigencia de emprender acciones para modernizar la economía, basados en una enunciación que no desarrollan, me parece a mí muy bien, de una teoría del cambio, que no es más, a mi parecer, y también lo han dicho en otros conversatorios sobre este asunto crucial, no es más que lo mismo. En nombre de lo que ellos llaman nuevas pedagogías, nueva visión del presente y el futuro, literal lo nombran así, pero ahí está la trampa, desconociendo el pasado. Es que es increíble, o sea, hacen un poco de historia, no sé, o historiografía sobre los institutos astronómicos, sobre el tema de los desarrollos de la expedición botánica en nuestro país, cómo se dio un primer observatorio astronómico, pero por ningún lado, sí, insisto, como ya Carlos y Guillermo lo han señalado, ¿dónde está esa historicidad y esa memoria del pasado, de la formación de maestros, un estudio serio, como lo decía Nelson López, un estudio serio que permita decir, no, es que con base en estos resultados de este estudio, de esa historicidad de la construcción, en la configuración de maestros, de instituciones formadoras, etcétera, necesitamos reestructurar dichos sistemas. O sea, unas afirmaciones, me parece, pues, desconocen entonces el pasado, por eso la insistencia de instruirnos en el pasado, en la memoria, pero sí una visión del presente y del futuro. Ahora, además, en esa afirmación de la vigencia de emprender la emergencia y la urgencia de emprender acciones para modernizar la economía, ¿sí? Pretenden la intención de engrosar el aparato productivo colombiano. Pregunta, ¿a quién o a quiénes favorece el fortalecimiento del aparato productivo? O sea, yo no estoy en contra, es que, claro, si no somos productivos, pues desaparecemos. La pregunta es, ¿de qué modo, con qué medios, con qué formas de redistribución? Y claro, la pregunta es, pues, ¿a quiénes favorece? ¿Quiénes son los medios, los dueños de estos medios de producción? A todas estas, además, hay otra declaración que me parece importante señalar, y es cuando hablan de la promoción de las universidades emprendedoras, que insisten fortísimamente en defender la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es que es la forma de justificar el retorno de la inversión de abundantes recursos privados o públicos. Es decir, las implicaciones, curiosamente, no se quedan en la formación de maestros, y como bien lo señalabas, Melissa, trasciende hacia aquellos que no se han formado en pedagogía y que con un baño de 420 horas de un diplomado en pedagogía pueden ejercerlo, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que lo que hay aquí es una cooptación de la idea y la realización o materialización de la universidad. Andrés Felipe Mora, de la Javeriana, en el 2016 escribió un libro denominado La pseudo-revolución educativa en Colombia. Y es muy curioso porque allí él plantea que la universidad hoy aparece como la estructura segmentada y jerarquizada, orientada principalmente al impulso de procesos de profesionalización que desplazan, en muchas ocasiones, procesos de investigación y de servicio a las comunidades. Pero Andrés Felipe, en el 2016, pues,
planteaba que la universidad está sufriendo una mutación en una universidad tradicional a la universidad funcional, afectando, pues, una vez más, en toda la historia de la universidad, pues, el problema de la autonomía, y entiéndase aquí por autonomía, la autodeterminación colectiva de una comunidad académica de cara a los problemas de la sociedad. Porque lo diría también Germán Arciniegas, la universidad ha de enfrentar de cara los problemas sociales. Es un problema que tenemos todas las universidades. Por el contrario, esta universidad funcional o emprendedora que se promueve en este documento, y siguiendo con Andrés Felipe Mora, pues genera ciertas estrategias en las rutas formativas que da modos de producción de subjetividad. Ejemplo, el sujeto endeudado. ¿Quién de nosotros, bueno, excepto los que tengan con qué, no nos hemos endeudado para estudiar? Entonces aparece el sujeto crediticio como un modo de producción de subjetividades. Dos, claro, aquella expropiación del saber vuelto propiedad intelectual para poder devolver y dar retorno a las amplias y abundantes inversiones, es una forma, claro, esa propiedad intelectual es una forma de expropiación del conocimiento que debería estar al servicio de las comunidades mismas y que incluso se forja a través de una historia de la humanidad entera. Y nosotros, los que no tenemos mucha fuerza física y algún intento de fuerza intelectual, pues terminamos siendo asalariados cognitivos en el marco de un capitalismo cognitivo. Profe, muchas gracias. Les cuento que ya nos van llegando bastantes preguntitas, entonces cerramos esta parte para dar paso a las preguntas del público. Terminamos esta ronda, con la intervención del profesor Carlos para ya dar paso a las preguntas y consideraciones que nos van haciendo por el chat. ¿Listo? Profesor Otto, te escuchamos. Bueno, gracias, Melissa. Yo quisiera referirme a la propuesta de la misión de la creación del Instituto Superior de Investigación y Alta Formación de Maestros, creo que es la denominación que ellos plantean, para decir que me parece una propuesta desde todo punto de vista poco factible, irreal, y que no ha tomado en cuenta un poco el discurrir histórico de este tipo de iniciativas, que no es la primera vez que aparecen, ¿cierto? Pues no, en diferentes webinars, conversatorios se ha mencionado, e incluso también desencuentros, como decía, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia en los 70 decidió terminar con su facultad de educación, en fin. Yo me preguntaba si acaso los expertos de esta misión estaban o conocen el marco institucional para la creación de universidades en Colombia, o se está pensando de crear dentro de una universidad algo así como un instituto, ¿cierto? Lo que puede resolver y hacer más expedita, pero independiente de cuál sea, institucional, presupuestal y desde el punto de vista operativo de la creación de los nuevos programas, ya sea de pregrado o posgrado, uno diría que es una propuesta con un horizonte a largo plazo, que entonces tampoco estaría resolviendo asuntos coyunturales, ¿no? Y es que en temas de política pública, los temas que tienen que ver con educación son de largo aliento, no se resuelven en 10 o en 20 o en 30 años. Por eso es que muchos de los gobernantes a veces salen mal calificados por su gestión en educación. Pues para no ir más allá, resulta paradójico que tuvimos un gobernador que tuvo un eslogan de Antioquia la más educada, y sin embargo en su balance salió rajado en el tema de la educación. Y no porque no lo hiciera bien, ¿cierto? Sino porque los frutos en este contexto son de largo aliento, ¿cierto? Y no se pueden medir en 1 o 2 años. Entonces yo digo que en realidad realmente es una propuesta
que aparece queda consignada y a mi manera de ver un poco irresponsable, porque entra a generar una tensión. Yo en alguna de mis columnas que escribo en El Mundo decía que al parecer la misión tiene un desencuentro o hace una crítica soterrada sobre las facultades de educación, pero además de eso una crítica a mi manera de ver poco merecida. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Educación logramos vislumbrar un programa muy bonito, se denominaba Maestros a la U, en donde identificamos cerca de 3.000 normalistas superiores vinculados al magisterio antioqueño. Y nos poníamos a pensar una política pública para formar solamente a estos normalistas que están en el contexto rural. Se nos antojaba que esto sería una política que fácilmente se podría hacer en 10 o 15 años. No es una política que se puede hacer a la vuelta de la esquina. Y el magisterio colombiano, pues un poco mirando las dimensiones con países de la región, pues es significativo. O sea, tenemos un magisterio oficial de alrededor de 340.000 profesores, de los cuales unos 80.000 maestros no son profesores, no son licenciados, no tienen título universitario, y eso no significa que lo estén haciendo mal, todo lo contrario. Creo que cuando uno analiza el impacto de las escuelas normales superiores, las más de 130 escuelas normales y su ubicación geográfica y lo que hacen, realmente no deja uno de maravillarse, que es la presencia del Estado, y afortunadamente las tenemos. E incluso como profesor de la facultad, al frente de las prácticas pedagógicas, me llena de mucha ilusión tener como estudiantes a normalistas superiores. Me parece que, por ejemplo, esa articulación entre las facultades y las escuelas normales superiores deberíamos de acrecentarla, porque ese es un modelo muy interesante de formación, y los programas que podamos hacer alrededor de los normalistas superiores van a ser una forma de retroalimentar también las prácticas docentes de las facultades de educación. Yo tengo mucha esperanza, por ejemplo, en el programa que la facultad creó de licenciatura en educación básica primaria, dirigido a un proceso de cualificación de los normalistas, porque pienso que ahí los profesores de las facultades entran en un desafío al interactuar con nuestros normalistas, que nos van a dar sopa y seco, hablando coloquialmente, en lo que es las prácticas en contextos diversos, contextos afectados por la violencia, contextos con una serie de dificultades. Entonces yo diría que esa propuesta, tal y como está planteada, realmente carece de un contenido histórico, de una realidad, y además de eso no es viable ni institucional, ni financiera, ni legalmente. Y creo que ese es un tema, y hay que decirlo, no resulta un poco irresponsable haber propuesto una idea de esta naturaleza como la que plantea la misión. Profe, muchas gracias. Yo creo que tenemos ya muchas preguntas. Yo voy a intentar sistematizar un poco algunas de ellas de suerte, y para que alcancemos a abordarlas, si bien creo que sería importante que todos hablemos de esas, yo me voy a tomar el atrevimiento, muy alto atrevimiento, de asignarles como las preguntas. Y lo que podemos hacer es que si alguno quiere intervenir en el marco de la respuesta que dé alguno de los invitados, lo puede hacer, puede indicar, abrir el micrófono e intervenir. Hay dos preguntas que yo quisiera unir y se las voy a hacer al profesor Carlos Soto, porque él es el que se ha referido como a la relación con los empresarios, pero también a temas de financiación. Tulio Suárez nos pregunta, la misión es enfática en plantear el tema de la financiación al sector privado. Entonces, como cuál es la propuesta o cuál es la opinión que tendría profesor Soto sobre ese asunto, sobre el hecho de que la misión diga que para este instituto se requiere financiación privada. Y me voy a permitir unir esto con otra intervención que se hizo también Tulio, que nos planteaba, bueno, cómo mantener entonces, mantener firmes a las escuelas normales y a las facultades de educación,
y no dejarnos tentar por propuestas económicas. Entonces creo que estaría muy bien unirnos para que nos refiramos como al problema económico que está presente con relación a la propuesta de la misión y también como el lugar de las facultades y de las escuelas normales en el marco también de esas mismas condiciones económicas que, como tú dijiste ahorita, nos dejamos seducir en algún momento por esos procesos económicos y de contratación con Ascofada y perdimos nuestro potencial crítico. Entonces creo que podemos unir esas dos cosas para hacer una intervención sobre la variable como económica aquí. Bueno, yo digamos que en nuevos tiempos hay que también mirar la manera en que la sociedad también resuelve sus emprendimientos o sus desafíos, ¿cierto? Y es obvio que el sector empresarial está vinculándose, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿cierto? En el tema de la educación y considero que ahí hay unos grandes aliados que podrían ser, digamos, socios, en el buen sentido de la palabra, socios para hacer propuestas que sean integrales, ¿no? Volviendo un poco como al proyecto que les comentaba de Maestros a la U, recuerdo que nosotros acudimos al sector empresarial, sobre todo al que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, las fundaciones que tiene aquí Antioquia, que son sus fundaciones muy poderosas, para proponerles a ellos un mecanismo de cofinanciación en la formación de los normalistas superiores en la obtención de sus títulos universitarios. Pero para nosotros siempre fue muy claro que la formación dependía completamente del Estado, su financiación. Incluso debería ser gratuita. De por sí que en el contexto de la Universidad de Antioquia, pues un gran sector de la población paga simbólicamente 1.000 pesos, que eso es prácticamente una educación gratuita, ¿cierto? Y lo que decíamos es que de todas maneras, las condiciones en donde esta población está sí requieren de apoyos para desplazamiento, para dotación de un computador, para pagarse unos viáticos, en fin, cosas de esa naturaleza, y ahí es donde viene el apoyo. Yo creo que esa es una apuesta muy interesante que nos puede ayudar en muchos aspectos, porque finalmente los recursos estatales son pues muy reducidos, pero sí requieren también de que estas organizaciones también en ese apalancamiento pues también comiencen a dirigir un poco esos recursos que tienen, ¿no? De todas maneras tampoco lo hacen gratuitamente, porque de lo que hacen las fundaciones también las organizaciones se pueden descontar impuestos y una cantidad de temas, por consiguiente entonces tampoco es una acción tan desprevenida. Entonces yo diría que sí es posible, estamos en la necesidad de las alianzas, necesitamos recoger más recursos e invertirlos en educación, que es, digamos, lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo en el caso de la educación, la primera infancia, la educación primaria. La inversión en ese sector tiene una rentabilidad mayor que incluso que hacer carreteras, puentes o infraestructuras. Y esa rentabilidad incluso se calcula casi en un 10%. Y el potencial de invertir en los niños se ve multiplicado a futuro, y eso se multiplica también en las familias. En fin, de todas maneras la educación sí va a ser un tema y tendremos que seguir allegando mucho recurso público que se multiplique con el de la privada. Y en relación con la segunda pregunta de la articulación y de las normales y las facultades, yo tengo aquí una posición, pero es como, por supuesto, sale también como esa experiencia. Yo creo que la formación de los maestros, tanto en lo público como en lo privado, no debería costarle un peso al estudiante. De alguna manera, en el contexto de la educación oficial, eso ocurre. No tanto ocurre en el contexto de las universidades privadas. Por circunstancias que conocemos, las universidades privadas tienen que financiarse de la matrícula, ¿cierto? Pero deberían existir formas para que el Estado pueda transferir ese pago de tal manera que el estudiante no lo tenga que asumir, porque pienso yo que formarse como profesor, profesionalizarse como maestro, es uno de los aspectos más importantes de una sociedad, y debería ser eso cubierto totalmente por el Estado. Y no solamente la formación inicial, sino la formación continua,
Y todo lo que tiene que ver con las mejores condiciones, que en alguna forma Juan Guillermo lo planteó y que está ratificado por muchos estudios, ¿no? Profesores con buenos salarios, con bienestar, con condiciones locativas, con acceso a medios, en fin, su labor repercute en los logros escolares de los niños. Entonces no es un tema de, digamos, desatinado pensar de que entre mejores condiciones tengan nuestros profesores, esas condiciones se revierten favorablemente también en la educación de los niños. Y hay estudios, aquí en Antioquia se hizo un estudio en la época del gobernador Fajardo, en donde se demostraba que la experiencia profesional y la cualificación de los profesores, unido con esta serie de circunstancias de bienestar del profesor, tiene efectos positivos en los estudiantes. Profe Carlos, muchas gracias. No sé si el profesor Fabiano o el profesor Juan Guillermo quisieran referirse a algo o seguimos con otras preguntas. Creo que voy a seguir entonces. Profe Fabián, voy a aprovecharle para hacer esta pregunta a usted. El profesor Juan Felipe Garcés nos pregunta qué papel tiene la pedagogía en las facultades de educación y en este debate que muestra el desconocimiento de la misión de sabios de la producción académica en tales facultades. Le hago esta pregunta a usted justamente por eso que nos planteaba para iniciar, que creo que fue muy afortunado, y es la misión muestra es un borramiento y un desconocimiento de la trayectoria de las facultades, no solo a nivel formación, sino a nivel de su producción académica. Entonces, ¿cómo quisiera referirse usted a esta pregunta que nos hace el profe Juan Felipe? No, pues primero creo que Felipe, Andrés Klaus, Alexander, Juan David Piñeres, Diana Melisa, Viviana Escobar, bueno, no sé, se me escaparán otros, pero creo que ellos han insistido de manera reiterativa en cómo la pedagogía incluso ni siquiera es solo un saber que habita en las facultades de educación o de ciencias de la educación o en las normales, ¿sí? Juan Felipe Garcés en diálogos con otros maestros y maestras nacionales e internacionales, ha venido insistiendo en la ampliación del campo pedagógico y no restringirlo exclusivamente a la enseñanza y al problema de la exclusiva formación de maestros. O sea, está claro que esas dos aristas son fundamentales para pensarnos rutas formativas de maestros, pero la pedagogía es un campo muchísimo más amplio que eso. Entonces, el papel que tendrían las facultades de educación y de las ciencias de la educación y de las normales es una recuperación a la manera, no sé, quizá, como lo decía también Juan David y Juan David Piñeres, de una historia de conceptos, Diana Melisa también lo decía hace poco, una historia de conceptos de la pedagogía, ¿sí? Incluso de las ciencias de la educación, para ir cazando un montón de mitos que todos tenemos y que nos ha tocado ir desmoronando frente a estas formas de producción de la pedagogía o incluso de reducción de la misma. Eso, por un lado, me parece a mí que es una deuda que tenemos nosotros, un tema por poner en el centro de las discusiones de los cuerpos de las facultades de educación. Con esto lo que yo me estoy imaginando, así como a la manera del movimiento pedagógico en Colombia, de la expedición pedagógica, de otras iniciativas como en su momento desde el 2017 con el Centro de Pensamiento Pedagógico. Creo que empezar a promover un escenario nacional, juicioso, de investigación rigurosa, donde la pedagogía empiece a autodescubrir sus propios lugares de enunciación, el lugar político, el lugar filosófico, el lugar estético, ético, creo que es fundamental. Y no exclusivamente, insisto, dejarlo en un problema exclusivo de las facultades, sino su relacionamiento directo con las otras esferas de lo social. Creo que ahí todos tenemos una responsabilidad muy grande como profesores. ¿Por qué? Porque yo no sé, pues yo soy el primero en esto. Hemos manoseado
hemos sido atrevidos con ciertos manejos de la pedagogía, con ciertos usos de la pedagogía, y creo que hemos de ser más cautos, cuidadosos y rigurosos en esta producción, en esta forma de generar saber, porque finalmente la crítica pedagógica, insisto, y la crítica cultural son las que nos permiten a nosotros, de alguna manera, procesos de formación, procesos de educación ampliados y no segmentados como los que hemos, quizá por ignorancia, por desconocimiento, promovido. Profe, no te desconectes aún, que creo que por eso que dices, y también cuando en la última pregunta te referías al mismo sentido de universidad que se desdibuja con algunas de estas propuestas que terminan estando al servicio más de la profesionalización antes de que la formación, creo que sería muy bueno que también tú te refieras a una consideración que nos hace el profesor Alexander hincapié. El profesor Alexander, pues para no leer toda la intervención que le hace aquí, porque no es una pregunta en sentido estricto, sino más bien una consideración, nos plantea, bueno, está la responsabilidad de la misión de sabios y todo, pero termina con esto, que esta parte sí quisiera permitirme leerla. Es decir, las facultades hablan de ideales de formación, el compromiso con la cultura y la sociedad, pero proceden como feudos, tomando decisiones estratégicas y pedagógicas. Lo siento mucho, pero no creo que las decisiones que se toman en las facultades, por lo menos no en la mayoría de ocasiones, se esté pensando en la formación de maestros. No sé si quisieras referirte como a esto, pues con relación a esta consideración donde a veces las facultades hablamos muy bonito, ¿cierto? Pero finalmente terminamos tomando decisiones profesionalizantes antes que formativas, que pensaría que en esa atención que tú nos planteaste es una buena oportunidad para dar una consideración sobre esta observación. Sí, de acuerdo. Es decir, incluso cuando uno hace una crítica, pues se hace una crítica así y se expone en estas condiciones. Yo creo que Alexander, a la manera de un amigo y con quien he compartido algunas situaciones problemáticas de estos lugares administrativos de la educación, pues conoce y sabe de mis dificultades cuando a la manera de Helspers en este problema de lo dicotómico de la profesionalidad docente, no la profesión, sino el problema de cómo uno va apropiándose ciertos modos de actuar. Ahí hay unas tensiones permanentes. Una cosa, claro, es la utopía que uno tiene, y otra cosa es uno tomando decisiones que a veces uno quisiera que fueran no solo colegiadas, que no siempre lo colegiado asegura sea lo mejor, pero al menos garantiza cierto grado de debate y de discusión frente a decisiones, y hay otras que sí definitivamente están llenas de desconocimiento, de falta de experiencia, o incluso de, digamos, como de ciertos grados en los que uno, pues no solamente la falta de experiencia y el desconocimiento, sino el aprendizaje mismo de los procesos son dolorosos. Yo pues no tendría nada más allí, sino reconocer que eso lo vivo, lo padezco, y que estoy pues en una permanente disposición de tratar de consolidar mejores criterios para la toma de decisiones. Profe, muchas gracias. Yo creo que igual eso se conecta con algunas de las consideraciones que hacía ahorita el profe Soto, pues como las condiciones que debemos surtir para mantener la potencialidad y el lugar de la crítica, ¿cierto? Que en todo caso son muy desafiantes yo pensaría que esto no puede desconectarse. El profesor Jorge Acevedo nos recalca en sus intervenciones en el chat como que esto está conectado también con unos temas de agenciamiento internacional de la educación, y la universidad, las facultades no son ajenas a ello. Entonces, como que también tenemos una universidad, es muy difícil en ese contexto surtir lo que llamaría desertó la universidad sin condición, una universidad que simplemente se deba como al decir veraz, es muy
complicado, ¿cierto? Entonces creo que eso también tendríamos que considerarlo. Profe Juan Guillermo, voy a hacerte dos preguntas considerando como las observaciones y las consideraciones que hiciste sobre la ciudadanía. Voy a hacerte dos preguntas. Un espectador nos pregunta lo siguiente: si consideraríamos que la misión de sabios debería dejar de ser misión de sabios, entre comillas, y más bien ser una misión de ciudadanos, donde la ciudadanía, la sociedad tenga más responsabilidad sobre esas propuestas y la idea de sociedad que tenemos. Y voy a conectar esto. Tú nos decías como que quienes nos preguntamos por la formación de maestros hacemos estas tres preguntas. ¿Qué tipo de ciudadano es el que se espera formar? ¿Qué tipo de sistema educativo se requiere para ese ciudadano? Y finalmente, ¿qué tipo de maestro es el que es necesario para llegar a esa formación de ciudadano? Entonces el profesor Nicolás Ruiz nos pregunta, ¿cuál es la licencia que nos permite pensar que el ejercicio formativo es un ejercicio de creación del ciudadano o del ser humano? Entonces, como aprovechemos esa pregunta por la ciudadanía para abordar esos dos elementos. Profe Juan Guillermo, te damos la palabra. Muchas gracias, Viviana. Yo quisiera, en primer lugar, perdón, Melissa, quisiera en primer lugar retomar un asunto que estaba mencionando el profesor Fabián anteriormente sobre el estado de las facultades, y concuerdo también con esa crítica que hay que hacer necesariamente a ellas. Las facultades de educación hacen parte de un sistema, y de un sistema al cual deben dar respuesta precisamente. Las facultades tienen en ese sentido, como muchas otras, pero diría yo con una mayor gravedad, que responder en primer lugar a un sistema universitario que tiene unas condiciones y unas reglas de juego fundamentales para su funcionamiento, cada vez, digamos, más exigentes, cada vez también más reguladas o normatizadas, y en ese sentido las facultades tienen que hacer parte, pues, y dar respuesta a ese sistema universitario. En segundo lugar, tiene que dar respuesta también a todos los lineamientos y a la normativa que sobre la formación de los maestros existe en el país, y atender lo que se ha venido configurando y reconfigurando como sistema de formación de los maestros. Como lo mencionábamos ahora, pues esto significa de alguna forma que tienen, ¿sí?, la responsabilidad de atender el sistema de formación inicial, el sistema de formación avanzada, el sistema de formación continua y aún otros asuntos adicionales. Entonces se vuelven multitarea, y cada uno de estos subsistemas funciona con unas condiciones y unos parámetros que pueden ser diferentes en realidad. Y también tiene que atender las demandas sociales, porque sin duda sobre la formación de maestros, decíamos hace un rato, todos quieren opinar y todos hacen reclamos y demandas sobre el tipo de maestro que realmente necesita nuestra sociedad. Entonces son muchas las demandas, son muchas las tensiones de la formación, y yo creo que el lugar de las facultades es un lugar difícil, ¿cierto? Y por eso a veces lo pedagógico puede que no se vea como el centro de su pensar y de su actuar, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que pensarlo en ese sistema, tal vez con otras condiciones un poco menos liberadas de una carga normativa, por ejemplo, o de unas demandas sociales específicas, podríamos ir asumiendo el asunto de otra forma. Bien, ahora, la misión de los sabios, pues es un buen ejercicio a mi manera de ver, es un ejercicio en donde se piensa colectivamente, hay una comunidad de expertos que está trabajando sobre temas y tópicos muy particulares, ante los cuales tienen que producir unas propuestas y generar unas hojas de ruta que le sirvan al país, con miras a alcanzar el desarrollo, ¿sí? No voy a entrar en debate con eso, qué es lo que se pretende con estas misiones y demás. Lo que sí quisiera decir en relación con eso es que yo creo que la inteligencia colectiva se requiere para trazar hojas de ruta, no solamente en términos de país, sino también en términos de las mismas instituciones y aún de los gremios y de los colectivos como los mismos maestros. Tener quien haya investigado, tener quien sepa sobre el tema, es una manera expedita también de ir consolidando propuestas. Ahora, esas propuestas tienen que ser
dialogadas, esas propuestas tienen que ser puestas en común, socializadas para que se puedan realizar, ¿sí? Y yo creo que a la misión de los sabios lo que le ha faltado, por lo menos en la primera misión del decenio de los 90, y espero que no suceda en esta, lo que le pasó es que no hubo en principio una excelente socialización y consenso con los actores que iban a construir esa hoja de ruta, que iban a lograr precisamente esas metas y propósitos que se tenían allí. En segundo lugar, pues creo que no hubo tampoco de parte de los gobiernos de turno una continuidad en el proceso, y eso termina dañando las cosas. Y en tercer lugar también, pues muchas de las propuestas, por asuntos coyunturales de país, por rendirle cuentas a unas prioridades que van apareciendo históricamente, no se pudieron concretar. Y en ese sentido, pues, se habla de un fracaso de la misión anterior, ¿sí? Eso es lo que no nos puede pasar ahora, ¿sí? No nos puede pasar ni que no seamos capaces de construir, como yo decía ahora, la significación de las propuestas en el caso de la educación y la formación de los maestros. Sin ellos, sin las facultades, sin las normales, sin los centros, los institutos, los gremios, sin los mismos educadores, y que sean ellos desde la base los que puedan ayudar en la construcción de las políticas públicas que estamos necesitando pues en el país. Entonces este es un asunto de corresponsabilidades, es un asunto, ¿cierto?, en el cual todos deberíamos participar. Algunas críticas que se han hecho a esta última experiencia de la misión tienen que ver con que los espacios de socialización no fueron espacios amplios para el debate y la concertación de las propuestas. Bien, ya tenemos una propuesta. Ahora sobre esa propuesta tenemos que empezar a construir todos y darle la viabilidad, si es posible, a esa misma propuesta o hacer los ajustes y las interpretaciones que ella exija para poder concretarla tal como lo quiere el país, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el país? ¿Qué es lo que quiere el mundo en últimas? Y así está planteado también en los objetivos del desarrollo sostenible. Pues entonces mejorar la calidad de la educación. Y mejorar la calidad de la educación significaría en ese sentido tener la posibilidad de formar buenos seres humanos, es decir, desarrollar sus capacidades, ¿sí?, individuales, sus capacidades humanas, ¿sí?, potenciarlos como seres sociales capaces de vivir con el otro, de reconocer al otro, de reconocer su historia, y me parece que eso es un lugar importante. Segundo, de la formación de ciudadanos que sean capaces de aportarle también a la construcción entre todos de un mundo más habitable, de un mundo en donde todos podamos resolver conjuntamente los problemas y atender las necesidades que tenemos, ¿sí? De poder transformar las condiciones actuales, esas de las que a veces nos quejamos tanto y que no nos tienen tan satisfechos. Y en tercer lugar, creo yo, la responsabilidad del sistema también está en la formación de individuos con conocimiento y con competencias para entrar a solucionar los principales problemas que aquejan a la humanidad. Muy seguramente el ejemplo que podemos poner hoy más inmediato es el de esta pandemia, en donde sin buenos profesionales, con conocimiento, con herramientas apropiadas, puedan ayudar a salir de la situación crítica que estamos viviendo. Eso es lo que queremos todos, eso es lo que busca el sistema. Formar personas, formar ciudadanos y formar buenos profesionales en últimas. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de existencia de la humanidad. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Pues precisamente ayudarnos en eso. Precisamente es el responsable de acompañar el desarrollo de esos procesos. Yo creo firmemente, ¿sí?, más allá de los asuntos, digamos, de la eficiencia de la educación, creo firmemente en que la educación tiene un sentido, y para mí el sentido está precisamente producido por estas acciones. Gracias, Melissa. Gracias, profe. Les cuento, voy a intentar agrupar, porque nos han llegado tanto por el chat como por el dispositivo de preguntas y respuestas de manera reiterativa, aunque sé que es algo a lo que nos hemos referido, pero pareciera que debemos referirnos como de una forma más precisa. Nos está llegando de manera repetitiva ya una pregunta de, bueno, la misión de Sabios invisibilizó a las facultades, o bueno, la misión de Sabios plantea una promesa de progreso y las facultades tienen un lugar en las universidades. Algún profesor nos planteaba aquí como
un lugar minoritario de las facultades de educación en las universidades, dentro de las universidades, aunque deberían ser centro y foco de pensamiento estas facultades como tal. Entonces, como yo creo que sería importante que los tres nos refiramos a lo siguiente, y es, frente a ese diagnóstico que tenemos, de ese borramiento, de esa falta de memoria con relación no solo a los procesos de formación que han adelantado las facultades de educación, me permito agregar a las escuelas normales, ¿cierto? Y también ese borramiento en términos de la producción académica a partir también de sus procesos de formación, no solo formación inicial de maestros, sino formación avanzada con sus programas de posgrado, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que las facultades, teniendo en cuenta esto que nos plantea ya el profe Juan Guillermo, bueno, eso si llegara a concretarse, si llegara a adelantarse unas líneas de acción de la misión, ¿cómo hacer para salir de esa invisibilización? Las facultades y las escuelas normales, ¿qué tendrían que hacer para eso? Yo creo que se han referido a algunas cosas, pero de pronto sería importante que cada uno dé una respuesta como más contundente con relación a esas preguntas. ¿Quién quisiera empezar? O los asigno también yo. El profe Juan Guillermo. Muy bien. Adelante, profe. Gracias, Meli. Yo quisiera, digamos, ilustrar la idea que tengo sobre esto con un ejemplo concreto, con un caso paradigmático que también está mencionado pues en el texto por los sabios y que me parece que vale la pena pues acotar aquí. Y es la mención a MOVA, el Centro de Innovación del Maestro y la política pública de formación de maestros que tiene Medellín. Entre otras cosas, la primera política pública territorial de maestros, ¿sí?, fue la de Medellín, antes que la de otras ciudades que después le siguieron precisamente el paso a este ejemplo, a este buen ejercicio de construcción colectiva. Y es que cuando en el 2015, el Consejo de Medellín crea la política pública de formación de maestros y crea el Centro de Innovación, lo hace animado por un ejercicio de formulación colaborativa, constructiva, entre los maestros, los expertos en educación, ¿sí?, la institucionalidad, y esa construcción colaborativa, creo yo, que ha sido parte del gran éxito y de la acogida que tiene MOVA en Medellín. MOVA tiene una particularidad, trabaja en el subsistema, pues si así funcionara bien, en el subsistema de formación continuada del maestro. Y no piensa solamente en los maestros del sector oficial, también está apoyando la formación continua de los maestros del sector privado. Eso quiere decir, en Medellín aproximadamente unos 17.000 maestros. Y lo hace en articulación con las propuestas de las facultades de educación, de las escuelas normales, de los colectivos de maestros, de las redes, ¿sí? Y eso me parece muy importante. Fue una construcción colectiva, por eso MOVA siempre se ha denominado de maestros para maestros, ¿sí? Y además, las propuestas que se ejecutan allí son propuestas que han sido articuladas y consensuadas entre las instituciones formadoras de maestros. Desde allí se está potenciando el bienestar del maestro, no solamente el bienestar laboral o el bienestar profesional, estamos hablando también de su bienestar humano, esto es, de lo físico, de lo psicológico del ser humano, de la emocionalidad del ser humano, en fin. También se piensa en la innovación en las prácticas pedagógicas, con lo amplio que puede ser ese concepto de innovación en este caso. Se hace investigación sobre la práctica educativa, ¿sí?, y se conforman redes de maestros para pensar los aspectos disciplinares de la enseñanza. Y además, ¿sí?, se forma ese rol del maestro contextualizado dentro y fuera de la escuela, es decir, el maestro como un actor político, como un actor cultural, y eso me parece importante. Desde la concepción misma, MOVA ha demostrado entonces que la construcción entre todos los actores de la educación es una muy buena estrategia para cimentar buenas propuestas y apropiación de esas mismas propuestas. Y yo espero que eso se haga con el instituto y se haga con las redes de innovación que están propuestas por la misma misión. Eso lo quiero dejar ahí como ejemplo porque me parece que ahí hay una ruta que puede servir precisamente para esa construcción colaborativa.
Gracias, profe. ¿Quién quisiera continuar? ¿El profesor Carlos? Sí, yo quisiera ahí como aportar lo siguiente, y es que las diferentes instituciones siempre se han creado con un propósito. Las primeras a comienzos del siglo XX se crearon en el campo de la universidad para formar los profesores de la educación media, ¿no? Porque ya tenemos las escuelas normales que en alguna forma estaban gravitando en el contexto de la educación básica primaria. La Universidad Pedagógica Nacional, en la ley 80 del 80, ocupó un espacio ahí muy interesante de constituirse en la institución rectora de la formación de los educadores, incluso a nivel universitario. Eso ya no lo tiene, en fin. Pero siempre ha existido como un principio sobre el cual se crea, ¿cierto? Tratando un sector sobre el cual va a influir. No obstante, cuando uno hace el análisis de los egresados y su impacto, uno encuentra que eso no se tradujo, esa política no fue de esa manera, ¿no? Recuerdo que nosotros hicimos un balance de los egresados nuestros de la Facultad de Educación después de 60 años de haberse creado, alrededor de unos 17.000 egresados, de los cuales unos 8.000 estaban activos, ¿cierto? O sea, que estaban todavía laborando. Y encontrábamos una cosa muy interesante, alrededor de unos 1.500 son profesores universitarios. Y eso nunca se lo había propuesto la Facultad de Educación ni la Universidad de Antioquia. Muchos de ellos también están articulados a instituciones no formales, están en política pública. Algunos han sido incluso secretarios de educación, han estado en departamentos administrativos, algunos otros llegaron a ser congresistas de la República, en fin. Y otro sector muy importante, por supuesto, está en la educación preescolar básica y media, ¿cierto? Lo que yo pienso es que a medida que ha venido evolucionando el país y las ciudades mismas se han venido transformando, eso también va a generar una serie de necesidades en el campo educativo. Yo recuerdo una encuesta hace unos 2 años en donde se le preguntaba a los jóvenes sobre las áreas de conocimiento que les gustaría y aparecía la educación como una de las áreas de mayor preferencia. Pero se les preguntaba acerca de las carreras y las licenciaturas aparecían en el último nivel de preferencia. Cuando creamos el programa de pedagogía en la Facultad de Educación, que todavía no tiene su primer egresado, pero ya está muy próximo, un tema que en alguna forma, a mi manera de ver, cambió la fisonomía del estudiantado fue ese programa. Por varias razones, por la procedencia de los estudiantes, por su nivel cultural, por sus expectativas, lo que nos ha hecho pensar de que definitivamente las facultades de educación deben seguir, por supuesto, focalizándose en el contexto de la formación de los profesores, pero como Melissa nos lo recordó, al mismo tiempo que regulan la formación, por otro lado la flexibilizan. Con el tiempo, hoy creo que es el 30% de la nómina oficial de Colombia no son licenciados ni normalistas. Y en esa política pública que se produjo a raíz del escalafón docente el año 2002, muy posible en 10 años o en 20 años, más de la mitad de los profesores oficiales van a ser ni normalistas ni licenciados. Entonces, eso no significa que nosotros no sigamos ahí trabajando, pero yo sí pienso que aquí vale la pena traer a colación esos movimientos internacionales, en particular los movimientos canadienses, que nos hacen ver otras educaciones, otras pedagogías, otras instituciones en donde nosotros también podríamos como facultad hacer aportes importantes, porque creo que relegar el tema de la educación exclusivamente al aparato escolar, a la escuela como tal, pues no es hoy ya un tema de reconocimiento, ¿cierto? Y creo que existen otro tipo de instituciones que están aportando, y una aporta muy importante, sobre todo en ciudades que han logrado en alguna forma desarrollar ese concepto de educadora con infraestructuras culturales, en fin, en donde realmente las facultades de educación tienen mucho que decir. Digamos lo que plantea Juan Guillermo en torno a MOVA, siempre he pensado que MOVA tiene que tener un esquema de articulación con la academia, con las facultades, porque la Secretaría de Educación como tal no tiene la capacidad ni la vocación para tener un cuerpo académico de planta. Por consiguiente, esa articulación de MOVA tiene que hacer en asocio con otras dependencias, no solamente facultades de educación, ¿no? Yo creo que es muy importante también que nosotros
pensemos de que hay otros actores, hay otras instituciones que también tienen que decir en la educación. Y en lugar de rechazarlas o hacer como un cerco para que no ingresen, deberíamos de también mirar desde adentro qué tendríamos que hacer nosotros para poder entender esa nueva realidad en la que estamos inscritos. Y creo que esa es parte de esa nueva agenda que hay que construir, ¿cierto? Y en alguna forma, y volviendo a las preguntas que hicieron nuestros colegas Juan Felipe, al decano Fabián, el tema de lo pedagógico no circunscrito única y exclusivamente al tema de la relación escolar, la relación del aula, sino una perspectiva mucho más amplia, además que dignifica y trasciende el significado de lo pedagógico en el ámbito de la sociedad, de la vida humana. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe Fabián, te escuchamos. ¿Cómo hacemos para salir de esa invisibilización? Bueno, habíamos dicho que instruirnos en la memoria, ¿cierto? Esto pues es muy complejo porque pues eso cómo se materializa, ¿no? ¿Y qué tipo de memoria? Porque la memoria tiene también usos y batallas. Pero creo que hay cuatro cosas que podríamos pensar, ¿sí? Para que no siempre hagamos lo que no pensamos. O para que las cosas que pasan, que exceden lo que pensamos, por ser impensadas, nos sobrepasen. Entonces, la primera, me parece a mí, y también lo habíamos dicho un poco, es un trabajo, pues, un trabajo formativo e interior sobre cada uno de nosotros. Antes de la institucionalidad, antes de cualquier otra forma de expresión escolar o de institucionalidad formativa, es un trabajo permanente sobre sí. Lo habíamos dicho también, es un poco estar vigilantes sobre sí mismos por la forma en que estamos naturalizando ciertas prácticas y actuaciones como maestros o como agentes administrativos de la educación. Entonces, yo creo que ahí el trabajo de instruirnos en la memoria, de estar atentos, individual, particular, como sujetos activos de nosotros mismos en nuestras propias actuaciones, es un principio básico de formación. O sea, tendríamos que atender a esa desnaturalización cautamente. Esto implicaría entonces una disposición interior de los cuerpos de maestros que habitan las facultades de educación o las escuelas normales, una apertura interior para ir, ahí sí, consolidar cuerpos, comunidades académicas con cierta autonomía, esos son las facultades, incluso las de educación, y empezar a emprender debates, discusiones, ¿sí?, centrados directamente por una pregunta básica. ¿Qué entendemos por lo pedagógico? ¿Qué usos le damos a lo pedagógico? Esto pues tiene incidencias enormes, porque esto va a permear las cartas descriptivas o los sílabos de las rutas formativas en pedagogía, las va a poner en discusión con los otros componentes de formación de ciencias de la educación, desarrollo humano, psicología, campos disciplinares, etc. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Oriente, con nuestro queridísimo Diego Alejandro Muñoz, y desde su estancia en nuestra universidad, él ha promovido un colectivo como forma orgánica de organización al interior de la facultad. No solamente hay, digamos, comités curriculares, sino que hay tres grandes colectivos. Hay un colectivo de pedagogía que piensa lo pedagógico, problematiza lo pedagógico, y ellos siguen trabajando en eso. Hay estudiantes, hay docentes de tiempo completo, medio tiempo y cátedra. Ahí también hay otro colectivo en la facultad y es el de práctica, que se encarga de pensar el problema de la práctica. Cada uno de los programas que ofrecemos en pregrado y en posgrado tiene un vinculante, un docente vinculado para pensar el colectivo de pedagogía y de práctica, junto a un docente pues que está liderando el proceso. Y hay un colectivo de investigación. Yo creo que esa forma orgánica también de repensarnos las facultades es importante, no solo como una instancia decisoria y aparecen los comités curriculares y otras agencias administrativas, sino como hay unos componentes de formación muy gruesos que deberíamos estar pensando en esas comunidades académicas activas que piensan estos procesos de formación. Hay un cuarto colectivo que estamos tratando de consolidar, no ha sido fácil,
este semestre empezamos y es el de Psicología y Desarrollo Educativo. Entonces, esa orgánica y forma de gobernanza de las facultades es la que tendríamos que juntos caminar, insisto, siempre y cuando haya inicialmente una tarea de cada uno de nosotros sobre sí mismos, para desnaturalizar e instruirnos en la memoria. Esto produciría las condiciones necesarias, no sé si ideales, pero al menos básicas, para un relacionamiento más juicioso con otros colegas de otras facultades, con otras perspectivas de investigación en educación o en pedagogía, y empezar a, continuar diálogos con otras facultades. Se han hecho varios experimentos, cátedras itinerantes, foros, simposios, conversatorios. Creo que eso es muy clave mantenerlo, pero aquí sería la invitación a sostenernos en unas líneas de trabajo. Claro, como el problema es la borradura de las facultades, entonces, bueno, quizá algunos se interesen en la historia de las instituciones formadoras, ¿cierto? Y con qué rejillas y con qué autores o teorías vamos a leer esto en Colombia y en el mundo, porque hemos sido permeados. Igual, lo pedagógico, lo didáctico, lo curricular, lo evaluativo y el campo disciplinar asociado a estos problemas. De allí, digamos que de toda esa sinergia, lo que uno esperaría es que ejercicios como el del Centro de Pensamiento Pedagógico, insisto en esto, ha sido fundamental. Creo que lo que pasó con el Centro de Pensamiento Pedagógico, 12, 13 universidades unidas, todas o casi todas con facultades de educación, de ciencias de la educación, sentados a pensar el problema de lo pedagógico, pero no solamente como expertos de la pedagogía, sino sostener un diálogo de cada 8, 15 días, permanente frente a lo pedagógico, y en este caso sobre la profesionalidad docente y las culturas escolares, pero podrían ser otros las categorías o conceptos allí. Lo interesante de esto es que no se quedó en la discusión de las 13 universidades. Hubo un lugar heurístico, si se quiere, de bisagra, que conectó a los docentes de las instituciones educativas, los de carne y hueso, que en algún momento Óscar Saldarriaga, en su texto del oficio de maestro, pues enunciaba como aquellos maestros carne de cañón a quienes les chupamos la información, y los investigadores, educadores o pedagogos, pues sacan las grandes investigaciones a la luz de los informes del trabajo que hacen los maestros en campo. Aquí, pues digamos que un poco se vincularon los docentes, se realizaron diplomados de formación continua con estos maestros, diplomados construidos desde la base, con las universidades, discutiendo, con 13 universidades del departamento de Antioquia. Además, con unas decisiones metodológicas, o del método, que no tendrían que ser esas siempre, pero se utilizó el método narrativo. Listo, que está muy en boga. Y que bueno, entiendo que hay discusiones en torno a este método, porque así como la escritura es una forma de recuperar la subjetividad, también es una forma de arrebatarla. ¿Sí? No obstante, la otra crítica que se podría hacer a esto es que, claro, se lograron hacer narrativas de maestros con todas las dificultades que esto tiene, un poco recuperación de su historicidad en campo, sus preocupaciones, pero claro, nosotros en el segundo momento logramos un nivel de interpretación de sus prácticas o narrativas. Pero los maestros quedaron en punta, porque el segundo nivel del diplomado pasaríamos a un tercero en ciclo, que sería la interpretación de sus propios relatos. O sea, hemos llegado solo hasta que el maestro logre escribir o describir su práctica o sus experiencias. Bueno, volver vivencia a experiencia. Pero quedó en punta porque no hemos podido volver a reunirnos por problemas de diversa índole y continuidad del centro para poder trabajar con estos grupos de maestros un nivel ya de interpretación de sus propias narrativas, para que eso no quede en la hegemonía de los investigadores, los docentes universitarios. Por un lado, entonces, quería resaltar esa experiencia. Dos, indudable lo que han dicho Guillermo y Carlos Soto. De acuerdo, o sea, las asociaciones, las de facultades de educación normales, FECODE, que aquí no lo hemos nombrado, creo que aún con todos los problemas que tenga cada una de ellas, pues creo que son gremios importantes que deben estar dentro del debate de estas formas en que estamos tratando de promover desde los sujetos, cada uno de nosotros, ampliado a cuerpos colegiados de facultad, pensando la orgánica y la gobernanza y el relacionamiento de un diálogo permanente sobre lo pedagógico. Ahora, esto para incidir, esto es hipotético, esto es utopía, pero bueno, pues incidir en las políticas públicas, o sea, estar sentados con órganos prescriptivos que generan normas,
¿cierto? Y cómo uno podríamos incidir en esto. Esto es muy sencillo, pues yo me aculpo porque no participo mucho de las asambleas de Ascofade en mi capítulo, es una confesión personal y pública, pero no puedo darme a entender que soy el más participativo y más político, y eso me aculpa porque Ascofade, cuando ha tenido estos escenarios, pues quedan solo los líderes de Ascofade. O sea, los que han sido representantes de capítulo y los que han sido directores o de toda Colombia, pues claro, los hemos dejado solos. Entonces pedimos por un lado participación y cuando se nos entregan documentos, el atiborramiento de trabajo no nos permite entregar reflexiones en torno a estas políticas públicas y ahí pues culpa mía, no de ustedes. Y hay un tema que no solamente organizaría, digamos, esa perspectiva utópica hasta llegar a influir en la política pública, sino que así como Juan Guillermo exploraba y contaba un poco lo de MOA, nosotros en la Universidad Católica de Oriente, desde el 2014, nosotros tenemos una experiencia que denominamos en ese momento Escuela de Formación de Maestros Universitarios. Esta escuela de maestros, escuela en la medida en que esta tiene grandes implicaciones, porque es la pregunta con qué tradiciones dialogamos y qué tradiciones estamos promoviendo y qué tradición vamos a dejar. Pero también porque empezó una pregunta, yo no sé si ustedes lo han sufrido, en nuestras universidades a veces caen capacitaciones en los tiempos donde no hay estudiantes, entonces se forman en diversos asuntos, ¿cierto? Pero cuando nosotros veíamos esas capacitaciones que donde normalmente hay facultades de educación o departamentos o institutos de educación o de pedagogía, reposa ese problema de la formación del maestro universitario sobre los hombros nuestros. Pero terminan siendo capacitaciones muy sueltas, insisto, a principio de semestre, finalizando semestre, y ya. Entonces, respondiendo a esa inquietud de que no fueran solo capacitaciones en caída de paracaídas, tratamos de pensar un proceso continuo de formación de maestros universitarios interfacultarios. Y empezamos a crear unos ciclos de formación que configuraron diplomados de formación de maestros en toda la universidad, de las 8 facultades, en pedagogía, en currículum, en didáctica, en evaluación, en investigación. Esto fue creciendo, primero como diplomados de formación, y dependiendo del ciclo formativo de un diplomado que duraba 1 año y se entregaba la titulación del diplomado, según esas necesidades formativas que identificábamos, volvíamos a montar el siguiente diplomado. Y así hasta encontrarnos en la formación de maestros con la pregunta por la gestión educativa. Y vimos un vacío entre el proyecto educativo institucional, que todas las universidades lo tienen, y los proyectos educativos de programa, un nivel macro y micro. Y encontramos el vacío en un nivel mesocurricular o estratégico, como se quiera llamar, que en muchas, bueno, en el caso nuestro, la universidad no tenía proyectos educativos de facultad, como si las facultades fueran exclusivamente reuniones de programas. Y que bastara proyecto educativo institucional y proyectos educativos de programa. Entonces, lo que hicimos con directivos, administrativos, decanos y coordinadores fue montar un diplomado asociado a esa preocupación y como fruto de ese diplomado, después de 3 años de batallas, porque eso fue una cosa compleja, logramos consolidar en cada facultad su proyecto educativo. ¿Sí? Que dialoga en dos tipos de tensiones, con el proyecto educativo institucional y con los proyectos de programa. Y claro, con contextos nacionales e internacionales. Digamos que esta forma de generar conocimiento y crear comunidad pues, ha favorecido mucho como experiencia. Ahora, hay un otro nivel, un tercer nivel. El primer nivel es formativo, diplomados continuos. Eso terminó consolidando un subsistema de formación continua de maestros universitarios. Un segundo nivel es atacar los vacíos que hemos encontrado en la estructura interna de la universidad, en términos académicos, proyecto educativo de facultad. Y 3, un nivel que está por explorar y que ya estamos en conversaciones con algunos colegas, y es la consolidación del consultorio pedagógico y educativo interno y externo de la Universidad Católica de Oriente, y con algunas perspectivas, bueno, ya sobre esto pues, no podríamos hablar mucho, pero se espera un componente que no sea solo de formación, otro de gestión educativa, si se quiere, para pensar ese nivel mesocurricular, sino un nivel
ya más de consultoría, asesoría, reflexión permanente alrededor del problema de lo pedagógico en la facultad, en la universidad y en el territorio. Profe Fabián, muchas gracias. Yo creo que ya siendo las 12 del día, nosotros íbamos a hacer el conversatorio corto, no lo logramos, pero bueno, yo creo que está muy bien porque hay intervenciones y menciones muy, muy importantes. Yo quedo muy contenta y me permito incluso, antes de dar la invitación a los demás para el evento que tenemos en la tarde, recordar cosas que ustedes mismos dijeron en orden a esa postura de facultad, pues la mención pues a la historia de las facultades, como nos decía el profe Fabián ahorita, a la historia de la pedagogía, a la movilización colectiva, al trabajo colegiado y colaborativo con gremios, con los maestros directamente. Esto es muy importante, creo que no hemos sido lo suficientemente enfáticos durante este ciclo de conversatorios con eso y creo que ustedes lo señalaron de una forma muy importante y es, esto no es solo algo que hagan las facultades a espaldas de los colectivos y gremios de maestros, definitivamente por algo que decía el profe Juan Guillermo cuando yo presentaba ese panorama atencional y es, la misión también dice que quiere recobrar la importancia de los maestros, pero ¿y esto cómo va a ocurrir con un instituto aún superior a las facultades? Termina siendo una estructura cada vez infinitamente piramidal, donde cada vez está más lejos el maestro y es muy difícil entonces lograr ese objetivo. Igual hay un asunto también que ustedes han planteado y es la dificultad finalmente de concretar esa apuesta. La profesora Araceli de Tesanos hace unos conversatorios nos planteaba también el tema económico, o sea, eso es difícil de concretar, eso implica, como nos recordaba el profesor Soto, recordar las formas de regulación de las instituciones de educación superior en el país. Eso no es tan sencillo formar un instituto, no brota de la tierra, ¿cierto? Y un instituto con esa perspectiva. Incluso el profesor Klaus nos decía en el chat algo que él planteaba y es el problema de esta idea es que terminará homogenizando los procesos de certificación y evaluación docente. Entonces es un asunto que también tendríamos que pensar. En últimas, entonces, yo creo que nos queda el llamado, no solo como facultades en términos organizativos, sino como profesores, como gremios, como maestros en ejercicio, a sumarnos a las acciones colectivas y pronunciamientos colectivos respecto de este asunto, ello planteando en el ejercicio de la crítica a la que nos llamaba el profe Fabián de manera permanente, que una buena crítica implica un buen conocimiento del contexto, que implica un conocimiento normativo, un conocimiento histórico, social y político de las condiciones, digamos, que vivimos para poder ejercer la crítica y con eso entonces adelantar unos procesos no solo que nos visibilicen, sino que en efecto logren, como decíamos, aunque pueda ser utópico, pero que en efecto debe ser la agenda, un posicionamiento en la agenda política y en las agendas de política pública en educación. Entonces, intervención finalmente en esta política. Yo les agradezco mucho su participación, muchas gracias por sus intervenciones, quedamos muy contentos y al auditorio aprovecho para invitarlo, no sé si Manuela nos puede ayudar ahí con la publicidad, el conversatorio que tendrá lugar a las 2 de la tarde, la misión de Sabios Colombia 2019, debate desde los doctorados de educación. Ahí tendremos la participación de estudiantes de los doctorados de diferentes universidades para que entonces nos acompañen a las 2 de la tarde y sigamos en este debate. Agradecemos mucho la presencia de todos nuestros asistentes, las preguntas, estaremos atentos igual por redes sociales, si es del caso, a otras preguntas o inquietudes que tengan. Y de nuevo, gracias a nuestros ponentes.